Se ríen de ella por tirar las cenizas del abuelo en el campo. Pero lo que sucede después, nadie imaginaba que aquel puñado de polvo esparcido al viento fuera a cambiar la vida de una familia entera. El rumor corrió rápido, de portón en portón, de tianguis en tianguis, y en pocos días se volvió motivo de risa y desprecio. Ella sabía que sería juzgada, sabía que los ojos de todos estarían sobre ella aquella mañana, pero no tenía elección. Lo había prometido, y una promesa hecha cerca del final de la vida de alguien a quien amas pesa más que cualquier vergüenza ajena. El viento levantaba polvo fino mientras ella abría otro saco pesado, metía la mano dentro y lanzaba el contenido grisáceo sobre la tierra agrietada. A lo lejos, 4 hombres se acercaban por el camino de terracería, señalándola, riendo a carcajadas, sin ningún pudor en dejarle escuchar cada palabra de burla. «Mira nomás a la loca aventando las cenizas del abuelo en plena milpa», gritó uno de ellos, dando una palmada en el hombro del compañero, los dos doblándose de la risa. Ella no volvió el rostro. Continuó con su labor, con la barbilla en alto y el corazón apretado, como si cada grano de aquel polvo llevara consigo un dolor que nadie allí sería capaz de entender. La propiedad estaba al borde del Valle del Mezquite, un pedazo de tierra encajado entre 2 sierras bajas, lejos de cualquier ciudad grande, donde las noticias aún se esparcían de boca en boca antes de llegar por la radio. Allí el tiempo parecía andar más despacio, y las costumbres antiguas aún pesaban sobre la vida de las personas, sobre todo sobre la vida de las mujeres que se atrevían a trabajar la siembra solas. Guadalupe Morales tenía 38 años y una terquedad que su padre ya decía haber heredado de su propia madre, quien la había criado sola después de enviudar temprano. El cabello oscuro, recogido descuidadamente, escapaba en mechones sueltos por el rostro quemado por el sol, y las manos, callosas de tanto trabajo, sostenían el costal de yute como quien sostiene un pedazo de su propia historia. El costal traía escrito, en letras ya descoloridas, las palabras «fertilizante de ceniza». Era un abono especial, un compuesto que su abuelo, Belisario Morales, venía preparando desde hacía más de 30 años, mezclando cenizas de ciertas quemas controladas con minerales que él mismo iba a buscar a las laderas más lejanas de la región, en un proceso que aprendió siendo joven, viajando por el interior antes de establecerse de lleno en aquella tierra. Pero nadie allí sabía eso. Nadie, excepto ella. Don Belisario se había ido hacía poco más de 2 meses, dejando un vacío enorme en la pequeña propiedad y un secreto que Lupita aún trataba de descifrar por completo. En los últimos días de vida ya débil, la llamó a su cuarto, los ojos brillando de una manera que ella nunca había visto antes, y dijo palabras que ahora resonaban sin parar en su cabeza. «Guadalupe, hija mía, cuando yo me vaya, tienes que esparcir mis cenizas en la tierra, todas. No debes dejar ni un costal guardado en el cobertizo. Prométemelo». Ella lo prometió, claro. ¿Cómo negarle la última petición a un hombre que la había criado, que le enseñó a sembrar, a cosechar, a levantarse temprano y a nunca rendirse aunque la sequía castigara la siembra por meses seguidos? Solo que, en el momento del desespero y el dolor, nadie allí se detuvo a pensar en el sentido exacto de aquellas palabras. Y fue precisamente esa falta de claridad lo que dio inicio a uno de los períodos más difíciles de la vida de Lupita. Cuando el viejo Belisario falleció, días después de aquella conversación, el rumor de la noticia se esparció por la región con la misma velocidad del polvo levantado por el viento seco de agosto. Y, junto con la noticia, llegó también un malentendido que nadie se tomó la molestia de aclarar. Un vecino de muchos años, al oír de otro que Guadalupe iba a aventar las cenizas del abuelo en el campo, entendió la frase al pie de la letra, sin saber de la existencia del abono secreto guardado en el cobertizo desde hacía décadas. Y como sucede en toda comunidad pequeña, la historia creció de boca en boca, ganando detalles que nunca existieron, hasta volverse prácticamente una acusación. Decían que Lupita había profanado la memoria del abuelo, usando sus restos como fertilizante en una mezcla de superstición y crueldad
que solo el interior más aislado sabe producir. Ella intentó explicar, al principio. Fue a la miscelánea El Centenario, compró lo que necesitaba y al notar los cuchicheos, trató de aclarar que no se trataba de eso, que era un abono, una fórmula antigua del abuelo. Pero la risa burlona que recibió de vuelta la hizo darse cuenta de que nadie quería realmente oír la verdad. Era más divertido creer en la versión más absurda. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Aquella mañana, mientras los 4 hombres se acercaban por la cerca, Lupita sintió el mismo nudo en el pecho de siempre. Reconoció a cada uno de ellos: Chema Guerrero, Chucho Méndez, Nacho Paredes y Tacho Valadez, todos empleados o parientes de Ramiro Villalpando, el hacendado más rico de la región, dueño de las tierras vecinas y desde hacía años obsesionado por comprar la propiedad de los Morales a cualquier precio. «Buenos días, Guadalupe», dijo Chema con una sonrisa sarcástica escondida detrás del bigote espeso. «Trabajando con fertilizante especial hoy, ¿verdad?» Los otros 3 se rieron fuerte, sin disimulo alguno. «No es asunto de ustedes lo que yo hago en mi tierra», respondió ella sin parar el trabajo, la voz firme aunque el rostro le ardía de vergüenza. «Tu tierra, provocó Chucho, cruzando los brazos. «Tierra que ya debería ser de don Ramiro, si no fueras tan cabezadura. Te ofreció buen dinero por la propiedad, y tú ahí jugando a echar cenizas sobre una tierra que ya ni produce bien». Aquello dolió más que cualquier broma sobre el abuelo. Hacía meses que Ramiro Villalpando insistía en comprar las tierras de los Morales, alegando querer expandir su cría de ganado. Pero Lupita sabía, en el fondo, que había otra razón escondida detrás de esa insistencia. La propiedad quedaba exactamente en el punto más alto del valle, donde el agua del manto freático era más fuerte, y donde, según los antiguos pobladores, existía un manantial que nunca se secaba, incluso en los peores años de sequía. Solo que nadie sabía a ciencia cierta dónde quedaba ese manantial, y el propio Belisario nunca había revelado su ubicación exacta a nadie más que a su nieta. «Dile a tu patrón», respondió Lupita, mirando fijo a los 4 hombres, «que esta tierra no está en venta, nunca lo va a estar». Nacho se encogió de hombros, una sonrisa de escarnio aún en los labios. «Vas a terminar vendiéndola por menos de lo que vale, con lo mal que va la siembra. Eso de echar ceniza de gente muerta en la tierra solo va a alejar más a la gente de comprar tu maíz en el tianguis. Nadie quiere comprar comida de tierra profanada». Las palabras cortaron hondo. Lupita sintió los ojos arder, pero no dejó escapar ni una lágrima frente a aquellos hombres. Apretó los puños, respiró hondo y dijo con toda la calma que pudo reunir: «Pueden irse, tengo trabajo que hacer». Los 4 se miraron entre sí, riendo un poco más, y siguieron camino, dejando atrás solo el polvo levantado por las botas y el eco cruel de las risas. Fue solo cuando los vio desaparecer tras la curva que Lupita permitió que su cuerpo se relajara. Se sentó al borde de la carretilla, el costal de abono aún a medio terminar a su lado, y dejó que las lágrimas finalmente rodaran silenciosas, mezclándose con el polvo que cubría su rostro. «Se lo prometí, abuelo», susurró mirando al horizonte seco. «Voy a terminar esto, aunque el mundo entero me llame loca». La infancia de Lupita estuvo marcada por la ausencia temprana de sus padres. Su madre murió de una enfermedad repentina cuando ella tenía apenas 6 años, y su padre, incapaz de lidiar con la crianza solo mientras trabajaba en ranchos lejanos, la dejó al cuidado de su abuelo, Belisario, y de su abuela, doña Amalia, quienes ya habían perdido a un hijo, el propio padre de Lupita, que terminó alejándose poco a poco, visitando cada vez más raramente, hasta desaparecer casi por completo de la vida de su hija. Fue Belisario quien realmente la crió. Fue él quien le enseñó a reconocer el olor de la tierra antes de la lluvia, a diferenciar las plagas que atacaban el maíz de las que atacaban el frijol, la paciencia necesaria para esperar que una cosecha madurara sin forzar el tiempo de la naturaleza. Y fue él también quien poco a poco comenzó a revelarle a su nieta
pequeños fragmentos del secreto de la fórmula que preparaba desde hacía décadas en el cobertizo, siempre cerrado con llave, siempre guardado con un cuidado que rayaba en la obsesión. Esto de aquí, Guadalupe, es el secreto que va a salvar esta tierra algún día, decía él, siempre que ella preguntaba sobre los costales apilados al fondo del cobertizo. Pero todavía no es hora de que sepas todo. Cada cosa tiene su tiempo adecuado. Ella nunca entendió completamente lo que aquello significaba, y el abuelo, con su carácter reservado, nunca se apresuró a explicarlo. Pasaron los años, Lupita creció, se casó siendo muy joven con un muchacho del pueblo vecino llamado Arturo, un matrimonio que terminó en separación silenciosa después de que él la presionara repetidas veces para que abandonara la siembra y se mudara a la ciudad, algo que ella jamás aceptaría hacer mientras el abuelo estuviera vivo. Sin hijos, sin esposo, Lupita volvió a vivir con sus abuelos, y fue así como presenció de cerca el declive gradual de la salud de doña Amalia, quien falleció hacía 5 años, dejando a Belisario aún más retraído, aún más dedicado a aquel secreto misterioso que guardaba en el fondo del cobertizo. Y también estaba Marisol, la hermana menor de Lupita, que había dejado el Valle del Mezquite, siendo aún adolescente, para probar suerte en la Ciudad de México, cortando casi todo contacto con la familia a lo largo de los años, sobre todo después de una fuerte discusión con el abuelo sobre la herencia de la propiedad, mucho antes de que apareciera cualquier señal de enfermedad en Belisario. Las dos hermanas apenas se hablaban, y el silencio entre ellas era otra herida que Lupita cargaba, escondida detrás de la rutina agotadora de la siembra. Fue exactamente una semana después del fallecimiento del abuelo que Marisol reapareció, sin previo aviso, deteniendo su coche polvoriento frente a la sencilla casa de adobe y teja antigua donde Lupita aún vivía. «Vine en cuanto lo supe», dijo Marisol, bajando del coche con un vestido que contrastaba completamente con el paisaje seco alrededor, los tacones hundiéndose ligeramente en la tierra apisonada del patio. «¿Por qué nadie me avisó antes? Pude haber llegado a tiempo para...» «¿A tiempo para qué, Marisol?», interrumpió Lupita, con la voz más dura de lo que pretendía. «No venías por aquí desde hace casi 10 años. Ni una llamada, ni una carta». El silencio que siguió fue pesado, cargado de rencores antiguos que ninguna de las dos parecía dispuesta a desenterrar en ese momento. Pero el simple hecho de que Marisol hubiera vuelto ya cambiaba el frágil equilibrio de la vida de Lupita, sacando a la luz cuestiones que ella prefería mantener enterradas. La división de la propiedad, el testamento informal que el abuelo había dejado, solo una nota simple, sin valor legal, diciendo que la tierra debía quedarle a quien la cuidara hasta el final, y principalmente el secreto del fertilizante de ceniza, que Lupita aún no sabía cómo explicar ni siquiera a su propia hermana. Pasaron días desde el encuentro con los hombres de Ramiro Villalpando en el camino, y el rumor sobre las cenizas del abuelo seguía extendiéndose por el valle, cobrando contornos cada vez más dramáticos con cada nueva versión contada en los corrillos del tianguis y de la iglesia pequeña que servía a toda la comunidad los domingos. Lupita evitaba salir de casa más de lo necesario, harta de las miradas torcidas y los cuchicheos mal disimulados. Pero la siembra no esperaba a nadie, y ella sabía que si quería salvar la cosecha de maíz de ese año, ya perjudicada por meses de sequía irregular, necesitaría terminar de aplicar todo el contenido de los costales guardados en el cobertizo antes de que fuera demasiado tarde. Fue durante una de esas idas al cobertizo que encontró, escondido detrás de una pila de herramientas oxidadas, un pequeño baúl de madera que nunca antes había visto. Estaba cerrado con llave, pero la llave, reconoció de inmediato, era la misma que el abuelo siempre llevaba colgada de un cordón de cuero junto al pecho, y que ella había guardado después del fallecimiento de él, sin saber a ciencia cierta para qué servía. Con las manos temblorosas, abrió el baúl. Dentro, encontró un fajo de cartas viejas, amarillentas por el tiempo, y un cuaderno de pasta dura donde el abuelo, al parecer, había registrado a lo largo de años el proceso de creación de la fórmula del fertilizante de ceniza, no como un diario de emociones,
sino como un verdadero registro técnico, lleno de anotaciones sobre proporciones de minerales, tipos de quema controlada, pruebas de fertilidad realizadas en diferentes rincones de la propiedad. Una de las cartas, sin embargo, llamó su atención de manera especial. Estaba dirigida a ella, con su nombre escrito en la letra temblorosa y ya debilitada de los últimos meses de vida del abuelo. Lupita se sentó en el suelo polvoriento del cobertizo, el corazón desbocado, y empezó a leer. Mi querida Guadalupe, si estás leyendo esto, es porque por fin encontraste el baúl y seguramente ya pasaste por días difíciles por la promesa que me hiciste. Sé que mucha gente se reirá de ti, te llamará loca, esparcirá historias horribles sobre profanar mi memoria. Déjalos hablar. La gente siempre teme lo que no entiende, y lo que yo construí a lo largo de 30 años en esta tierra es más grande que cualquier rumor de vecino envidioso. El fertilizante de ceniza no es un capricho mío, hija. Es lo único capaz de devolverle la fuerza que esta tierra perdió después de tantos años de siembra sin descanso adecuado. Aprendí esta técnica cuando era joven, viajando por el interior, con un hombre que conocí en una región donde la tierra era rica de una manera que nunca antes había visto. Él me enseñó el secreto, y yo pasé mi vida perfeccionando la fórmula, probando, equivocándome, empezando de nuevo hasta que finalmente logré crear algo que pudiera salvar nuestra propiedad de las sequías que siempre acecharon este valle. Solo que no le conté a nadie porque sabía que, si Ramiro Villalpando descubría el verdadero valor de esta tierra después de fertilizada, nunca más descansaría hasta conseguir quitártela, de un modo u otro. Por eso te pedí que esparcieras todo tú sola, sin ayuda de nadie, sin contarle los detalles a nadie. Sé que esto trajo malentendidos. Sé que la gente oyó esparcir mis cenizas y pensó tonterías, pero confío en ti para que, en el momento adecuado, reveles la verdad y demuestres que esta tierra y tú son más fuertes que cualquier rumor. Hay algo más que necesito contarte, y tal vez esta sea la parte más difícil de esta carta. Enterrado cerca de la vieja higuera, al fondo del terreno, hay algo que cambiará todo lo que piensas sobre esta propiedad y sobre nuestra familia. No puedo escribir aquí qué es exactamente, porque temo que esta carta caiga en manos equivocadas antes del momento justo, pero confía en tu instinto, hija mía. Cuando la cosecha nazca fuerte de nuevo, gracias a la ceniza, entenderás que ha llegado la hora de cavar. La carta terminaba ahí, de forma abrupta, como si el propio Belisario hubiera sido interrumpido antes de poder escribir más. Lupita se quedó sentada en el suelo del cobertizo por un largo rato, el papel amarillento temblándole entre los dedos, tratando de asimilar todo aquello, la explicación que finalmente cobraba sentido, el miedo del abuelo hacia Ramiro Villalpando y el misterio enigmático sobre algo enterrado cerca de la vieja higuera. Ella conocía bien aquel árbol, estaba en el límite más lejano de la propiedad, casi en la linde con las tierras de Ramiro, un lugar que el abuelo siempre le había prohibido tocar cuando era niña, diciendo solo que era un lugar de respeto. Nunca imaginó que ese respeto ocultara un secreto tan profundo. En los días siguientes, Lupita mantuvo la rutina de esparcir el resto del fertilizante de ceniza por la siembra, ahora con un propósito renovado, cargando consigo el peso de la carta del abuelo como un faro silencioso en medio de la tormenta de rumores que seguía castigando su reputación en la región. Marisol, sorprendentemente, decidió quedarse unos días más en la propiedad, alegando necesitar resolver asuntos prácticos relacionados con la herencia. Pero Lupita percibía en los pequeños gestos de su hermana algo que parecía acercarse a un arrepentimiento silencioso por los años de distanciamiento. ¿Por qué nunca me contaste sobre ese tal abono secreto?, preguntó Marisol una tarde, mientras observaba a su hermana trabajar en el huerto junto a la casa. Pensé que el abuelo te contaba todo. Él tampoco me contó todo, respondió Lupita sin dejar de trabajar. Lo descubrí el otro día, por casualidad, revolviendo unas cosas suyas. Entonces le contó poco a poco el contenido de la carta, omitiendo por ahora la parte de la higuera, aún insegura sobre lo que aquello significaba, y temerosa de despertar en su hermana
algún interés más codicioso que fraternal. Marisol escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento mucho, Guadalupe», dijo ella, al final, con la voz entrecortada, «por haber estado tanto tiempo lejos, por no haber estado aquí cuando él más nos necesitó a las dos. Fue el primer momento de verdadero acercamiento entre las hermanas desde el regreso de Marisol, un pequeño hilo de reconciliación que, aunque frágil, representaba un alivio inesperado en medio de tantas dificultades. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, un hombre bien vestido, de sombrero de ala ancha y bigote bien recortado, detuvo su automóvil oscuro frente a la propiedad de los Morales. Era Ramiro Villalpando en persona. Algo raro, ya que normalmente enviaba a sus empleados para tratar cualquier asunto relacionado con las tierras vecinas. «Buenos días, doña Lupita», saludó él, quitándose el sombrero con un gesto que intentaba parecer respetuoso, pero que llevaba un dejo de ironía mal disimulada. «Vine personalmente, porque creo que ya pasó la hora de hablar con más seriedad». Lupita cruzó los brazos, el cuerpo tenso. «Ya les dije a sus hombres, don Ramiro, esta tierra no está en venta». «Sé lo que dijo», respondió él con calma, caminando unos pasos por el patio como si ya fuera su dueño. «Pero las cosas cambiaron, ¿no cree? Después de toda esa historia de la ceniza, mucha gente en la región está pensando que esta propiedad carga una especie de maldición. Hasta dicen que el maíz sembrado aquí este año va a salir echado a perder, contaminado por... Bueno, usted sabe de lo que hablo». «Eso es ridículo», interrumpió Marisol, que seguía la conversación desde la terraza, sorprendiendo tanto a Ramiro como a su propia hermana con la repentina intervención. Ramiro sonrió, una sonrisa fría, calculada. «Ridículo o no, es lo que la gente está diciendo. Y el rumor, señoras, tiene el poder de destruir un negocio mucho más rápido que cualquier plaga en la siembra. Estoy aquí ofreciéndoles una salida digna, buen dinero por una tierra que, sinceramente, ya no produce como antes. Piensen con calma. Mi oferta sigue en pie hasta final de mes». Se puso el sombrero de nuevo en la cabeza y regresó al automóvil sin esperar respuesta, dejando a las dos hermanas paradas en el patio, envueltas en un silencio pesado que mezclaba rabia, miedo y una creciente punzada de sospecha. «Guadalupe», dijo Marisol, en cuanto el coche desapareció en la carretera, «¿no te parece extraño el interés de este hombre? Nunca ha ofrecido tanto dinero por una tierra que, según él mismo, ya no produce nada». Lupita se quedó en silencio, con los ojos fijos en el horizonte por donde el coche de Ramiro había desaparecido. Las palabras del abuelo sobre el manantial que nunca se secaba, sobre el miedo de que Ramiro descubriera el verdadero valor de la tierra, resonaban ahora con un peso aún mayor. «Voy a la higuera», dijo ella, por fin, decidida. «Hoy mismo». Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuamos. La vieja higuera estaba a casi 40 minutos a pie de la casa principal, en un tramo de terreno más elevado, rodeado de vegetación nativa que don Belisario siempre se negó a desmontar, incluso cuando otros agricultores de la región insistían en que ese pedazo improductivo podría convertirse en otra área de siembra. Lupita caminó en silencio, acompañada por Marisol, quien insistió en ir a pesar de los zapatos inadecuados para el trayecto de tierra irregular. El sol de la tarde ya comenzaba a inclinarse en el cielo, pintando todo a su alrededor con un tono anaranjado que le daba al paisaje seco una belleza melancólica. «¿Fue aquí donde el abuelo solía traerte cuando eras pequeña?», preguntó Marisol, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y nostalgia. «Solo una vez», respondió Lupita con los ojos fijos en el imponente árbol frente a ellas. «Tendría unos 8 años. Me trajo aquí, se quedó mirando el tronco por un buen rato sin decir nada y luego dijo que ese era un lugar de respeto. Nunca entendí bien lo que quiso decir. Finalmente llegaron al pie de la higuera, cuyo tronco grueso y retorcido llevaba marcas de décadas de existencia silenciosa.
Lupita se arrodilló cerca de las raíces expuestas, observando el suelo alrededor, tratando de identificar alguna señal de que allí hubiera algo enterrado. La carta decía que era cerca de la higuera, pero no decía exactamente dónde, comentó ella, frustrada, pasando las manos por la tierra seca. Fue Marisol quien lo notó primero. Un pequeño montículo de piedras dispuestas de una manera que parecía demasiado deliberada para ser accidental, formando casi un pequeño círculo a pocos metros de la base del tronco. «Guadalupe, mira esto». Las dos se acercaron, y Lupita comenzó a retirar las piedras una por una, con el corazón acelerado. Debajo de ellas encontró un pedazo de tela resistente, probablemente lona, protegiendo algo enterrado a poca profundidad. Con las manos temblorosas, excavó alrededor hasta lograr sacar el objeto de la tierra. Era una caja metálica, oxidada en los bordes, pero aún cerrada con firmeza. Lupita se sentó en el suelo, la caja apoyada sobre sus rodillas, y miró a su hermana, buscando valor antes de abrirla. Dentro encontraron documentos antiguos, protegidos por una bolsa de plástico ya reseca por el tiempo. Eran papeles de propiedad, escrituras que databan de décadas atrás, y entre ellos un mapa dibujado a mano que mostraba los límites exactos de la propiedad de los Morales, límites que, Lupita se dio cuenta al compararlos con lo que siempre había conocido, eran considerablemente más grandes que el área que la familia realmente cultivaba desde hacía años. «Esto no puede estar bien», murmuró Marisol, examinando el mapa por encima del hombro de su hermana. «Según esto, nuestra tierra va mucho más allá de la cerca que siempre consideramos como límite. Incluye incluso parte de lo que hoy se considera tierra de Ramiro Villalpando». El corazón de Lupita se aceleró. Si ese mapa y esos documentos fueran verdaderos y válidos, significaba que, en algún momento del pasado, una parte considerable de las tierras de los Morales se había perdido, vendido o simplemente absorbido por las propiedades vecinas, probablemente a través de maniobras que el abuelo jamás aceptó como legítimas, y era exactamente esa área perdida la que contenía, según los antiguos relatos de la región, tal naciente que nunca se secaba. Por eso nunca le contó a nadie sobre el verdadero potencial de esta tierra, dijo Lupita, la voz quebrada por la emoción. Sabía que, si alguien descubría esa naciente y esos documentos, iba a armar la manera de quitarnos todo antes de que lográramos probar nuestro derecho. Marisol se quedó en silencio por un largo momento, asimilando la magnitud del descubrimiento. Luego, con una seriedad que Lupita no veía en su hermana desde hacía muchos años, dijo: «Esto lo cambia todo, Guadalupe. Si logramos probar que esta parte de la tierra es legítimamente nuestra, don Ramiro Villalpando ya no va a tener ningún motivo para seguir presionándote a vender. Al contrario, va a tener que devolver lo que siempre fue nuestro». En las semanas siguientes, la vida en la pequeña propiedad de los Morales adquirió un ritmo diferente, marcado por una mezcla de esperanza renovada y ansiedad constante. Lupita y Marisol empezaron a turnarse entre el trabajo en la siembra, cuyo maíz, alimentado por la fórmula secreta del fertilizante de ceniza, comenzaba finalmente a mostrar señales claras de recuperación, y las idas frecuentes al registro civil más cercano, ubicado en una ciudad a varias horas de distancia, en el intento de verificar la validez de los documentos encontrados. El empleado del registro civil, un hombre de mediana edad llamado Victoriano, examinó los papeles con cuidado, frunciendo los ojos varias veces mientras comparaba fechas, firmas y sellos antiguos. «Esta escritura es genuina, sin duda», afirmó por fin, ajustándose los lentes sobre la nariz. «Y, por lo que puedo verificar aquí en los registros antiguos que aún tenemos archivados, realmente parece haber habido una especie de error, o tal vez una maniobra intencional, en la demarcación de estas tierras hace muchos años. Van a necesitar un levantamiento topográfico actualizado y posiblemente una acción legal para recuperar el área, pero los documentos que tienen en sus manos son un punto de partida muy sólido». La noticia trajo una mezcla de alivio y aprensión. Alivio por confirmar que la memoria y la intuición del abuelo no habían sido en vano.
Aprensión porque ambas sabían que reclamar esa tierra significaría inevitablemente un enfrentamiento directo y prolongado con don Ramiro Villalpando, un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería a través de influencia y dinero. Mientras tanto, en la comunidad del Valle del Mezquite, el ambiente hacia Lupita comenzaba lentamente a cambiar. La cosecha de maíz, que muchos preveían fracasada debido a la maldición de la ceniza, sorprendió a todos al resultar una de las más abundantes de los últimos años, con mazorcas robustas y granos grandes que contrastaban visiblemente con el resultado pobre de las siembras vecinas, aún castigadas por la sequía prolongada. ¿Cómo es posible que la siembra de Guadalupe haya dado tan bien este año?, comentaban las mujeres en el tianguis, observando los costales de maíz que ella traía para vender, un asombro mal disimulado en las voces. Justo ella, que echó ese polvo raro en la tierra. Poco a poco, impulsada por una combinación de orgullo recuperado y cansancio de esconder la verdad, Lupita decidió que era hora de contar públicamente lo que realmente significaban las tales cenizas. Escogió hacerlo durante el tianguis del domingo, el momento de mayor movimiento y conversación en la pequeña comunidad, subiéndose a una caja de madera para que su voz llegara al mayor número posible de personas. Sé que mucha gente aquí ha estado esparciendo historias horribles sobre mí. Comenzó, la voz temblando ligeramente al inicio, pero ganando firmeza con cada palabra. Dijeron que profané la memoria de mi abuelo, que usé sus restos para abonar mi tierra. Eso nunca fue verdad. Lo que esparcí en mi siembra fue una fórmula de fertilizante que mi abuelo, Belisario Morales, pasó 30 años de su vida perfeccionando. Él le llamaba fertilizante de ceniza, porque estaba hecho de cenizas de quema controlada, mezcladas con minerales que él mismo iba a buscar en las laderas más lejanas de aquí. Él me pidió, antes de partir, que terminara de esparcir todo lo que había guardado, porque sabía que esa era la única forma de recuperar la fuerza de nuestra tierra después de tantos años de sequía. Un silencio incómodo se extendió por el tianguis. Muchos rostros se inclinaron, incapaces de mirar directamente a la mujer a la que habían ridiculizado sin verificar la verdad. «Pueden seguir riendo si quieren», continuó Lupita, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. «Pero esta cosecha, que muchos andaban comentando que iba a salir echada a perder, es la prueba de que mi abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y estoy orgullosa de haber cumplido la promesa que le hice, aunque todos se rieran de mí a mis espaldas. Fue doña Socorro, una señora de más de 70 años, viuda desde hace mucho tiempo, y conocida por su lengua afilada, pero también por su sabiduría respetada en toda la región, quien rompió el pesado silencio que se instaló tras el discurso de Lupita. «Yo conocí a Belisario Morales desde joven», dijo ella, apoyándose en su bastón mientras se acercaba, la voz ronca pero firme. «Siempre fue hombre de pocas palabras, pero de mucha sabiduría escondida. Si guardó ese secreto por 30 años, fue porque tenía un buen motivo. Y ustedes deberían avergonzarse de haberse reído de esta muchacha sin siquiera preguntar la verdad primero». El apoyo inesperado de doña Socorro, figura respetada por prácticamente todos allí, tuvo un efecto casi inmediato en el ambiente del tianguis. Algunos de los presentes se acercaron a Lupita disculpándose de forma tímida, otros simplemente evitando su mirada, avergonzados por su propio comportamiento de las semanas anteriores. Pero no todos quedaron satisfechos con ese giro. Entre la multitud, observando todo desde lejos con el rostro contraído en furia mal contenida, Ramiro Villalpando presenciaba la escena sabiendo que sus planes de adquirir la propiedad de los Morales por un precio bajo, aprovechándose de la desesperación y la humillación pública de Lupita, acababan de sufrir un golpe considerable. Fue exactamente esa noche, después del episodio en el tianguis, que Lupita recibió la visita de don Faustino Herrera, un hombre de más de 65 años que había sido amigo cercano de Belisario desde la juventud y que, según se decía, era una de las pocas personas en la región que conocía parte de la historia detrás de la relación conflictiva entre los Morales y los Villalpando. «Necesito hablar contigo sobre unas cosas viejas, Guadalupe»,
dijo él, sentándose en la terraza de la casa sencilla, el rostro marcado por décadas de sol y trabajo pesado, pero los ojos aún vivos y atentos. Cosas que tu abuelo nunca tuvo el valor de contarte directamente, pero que creo que ya es hora de que sepas, sobre todo después de todo lo que ha estado pasando por aquí últimamente. Lupita sirvió café al visitante y se sentó al lado de Marisol, ambas ansiosas por escuchar lo que don Faustino tenía que revelar. Sabes que tu abuelo y el padre de Ramiro Villalpando, el viejo Armando, fueron socios hace mucho tiempo, ¿no? Comenzó él, la mirada perdida en el horizonte oscurecido por la noche que se acercaba. ¿Socios?, repitió Lupita sorprendida. Nunca oí hablar de eso. El abuelo nunca mencionó nada sobre sociedad con la familia Villalpando. Don Faustino asintió lentamente, como si ya esperara esa reacción. Fue hace muchos años, antes de que nacieras, incluso antes de que naciera tu papá. Tu abuelo y Armando compraron juntos una gran extensión de tierra aquí en el valle, en la época en que esta región todavía estaba prácticamente deshabitada. La idea era dividir la tierra en partes iguales y desarrollar las propiedades juntos, ayudándose mutuamente. Solo que, con el paso de los años, Armando se fue mostrando cada vez más codicioso, queriendo quedarse con la parte más fértil de la tierra, incluyendo justamente el área donde se encontraba un manantial conocido entre los más antiguos de aquí como la Vena de la Sierra, por nunca secarse incluso en los peores períodos de sequía. Marisol y Lupita se miraron, el corazón de ambas acelerado al darse cuenta de que aquella historia se conectaba directamente con el mapa y los documentos encontrados cerca de la higuera. Hubo una discusión fea entre ellos, continuó don Faustino. Su abuelo se negó a ceder la parte del manantial, diciendo que eso debía quedar en común, disponible para ambas familias en tiempos de necesidad. Armando, enfurecido, usó las influencias que tenía en la región para manipular la demarcación oficial de las tierras, registrando el área del manantial como propiedad exclusiva suya, dejando a su abuelo con una parte más pequeña y más seca del valle. Fue una injusticia que Belisario cargó para el resto de su vida, pero nunca quiso pelear en los tribunales, diciendo que no valía la pena el desgaste, que prefería trabajar duro para demostrar, con su propio esfuerzo, que podía sacar sustento hasta de la peor tierra. Y por eso creó la fórmula de la ceniza, completó Lupita, entendiendo finalmente la totalidad de la historia. Porque no tenía acceso a la parte fértil de la tierra, necesitó encontrar un modo de fortalecer lo poco que le había quedado. Exactamente, confirmó don Faustino, un brillo de admiración en los ojos al hablar del viejo amigo. Y lo logró, con el tiempo y mucha dedicación. Pero nunca olvidó la injusticia, ni perdonó completamente a Armando, incluso después de tantos años. Y cuando Ramiro asumió las tierras de su padre, heredando también esa misma codicia, su abuelo siempre tuvo miedo de que él descubriera los documentos antiguos que probaban la verdadera división original de las tierras, porque sabía que eso desencadenaría un conflicto grande, del cual quizá usted no tuviera fuerzas para lidiar sola. El silencio que siguió fue pesado, cargado de décadas de rencores antiguos finalmente revelados. Lupita sintió una mezcla de rabia por la injusticia sufrida por su abuelo y de determinación renovada para no dejar que esa historia se repitiera, esta vez negándose a aceptar pasivamente cualquier intento de Ramiro Villalpando de tomar lo que era por derecho de su familia. «Don Faustino», dijo ella, por fin, con la voz firme a pesar de la emoción evidente, «¿usted aceptaría ayudarnos? Testificar si es necesario sobre toda esta historia». El viejo sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Le prometí a su abuelo hace muchos años que si algún día fuera necesario, diría la verdad. Creo que ha llegado la hora de cumplir esa promesa, así como usted cumplió la suya. En los días siguientes, la noticia de la sociedad antigua entre Belisario y Armando Villalpando se esparció solo entre los más cercanos, pero su peso cambió por completo la forma en que Lupita veía toda la disputa. Ya no se trataba solo de una hacendada testaruda negándose a vender tierra a un vecino poderoso. Se trataba de reparar una injusticia que ya duraba más de 30 años,
una herida que el propio abuelo había cargado en silencio hasta su último suspiro. Don Faustino le recomendó que buscara a su hijo, Julián Herrera, quien había estudiado ingeniería agronómica en la Ciudad de México y recientemente había vuelto al Valle del Mezquite para cuidar la pequeña propiedad de la familia, ya que el padre empezaba a sentir el peso de la edad en las rodillas y en la espalda. Él entiende de tierra, de agua, de todo eso que ustedes van a necesitar probar, dijo Faustino terminando el desayuno en el porche de los Morales. Y es gente de confianza. Creció escuchando las mismas historias que yo, sabe bien qué clase de hombre es Ramiro Villalpando. Fue así que, una tarde de cielo despejado y aire aún fresco de la mañana que se empeñaba en resistir al calor, Julián apareció en la propiedad de los Morales, trayendo consigo una bolsa de cuero gastada, llena de instrumentos de medición, cuadernos de anotaciones y una forma calmada de hablar que contrastaba con la urgencia de la situación. Su papá me contó lo que pasó, dijo él apretando la mano de Lupita con un apretón firme pero respetuoso. Lamento mucho todo el lío, pero me alegra ver que la cosecha se recuperó también. ¿Puedo echar un vistazo a los documentos que encontraron? Lupita entregó el mapa y las escrituras antiguas, observando con atención, mientras Julián examinaba cada detalle con el cuidado de alguien que realmente entendía del asunto. Había algo en su concentración, en la forma en que sus dedos recorrían las líneas dibujadas hacía décadas, que despertó en Lupita una sensación extraña, casi olvidada, de curiosidad genuina por otra persona que no fuera solo trabajo y supervivencia. Este trazado aquí, dijo Julián señalando una línea punteada en el mapa antiguo, corresponde exactamente al límite que hoy separa su propiedad del rancho de don Ramiro. Solo que, según este documento, la línea original iba mucho más allá, incluyendo esta área aquí, marcada con un símbolo de agua. El manantial que nunca se seca, completó Marisol, que seguía la conversación sentada en un banco de madera al lado. Exactamente, confirmó Julián. Si ese manantial realmente existe en esta ubicación, y si logramos hacer un levantamiento topográfico que confirme la coincidencia con el mapa antiguo, ustedes tienen una base muy sólida para reclamar el área de vuelta. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso?, preguntó Lupita ansiosa. Un levantamiento serio, hecho con cuidado, puede llevar algunas semanas. Pero el problema no va a ser la medición en sí. El problema va a ser convencer a don Ramiro de aceptar los resultados sin pelear hasta el último aliento. La previsión de Julián se mostraría en los días siguientes dolorosamente correcta. Ramiro Villalpando no era hombre de esperar sentado mientras el control de la situación se le escapaba de las manos. Tan pronto como supo, a través de comentarios llevados por sus propios empleados en el tianguis, que Lupita y Marisol andaban investigando documentos antiguos relacionados con la división de tierras del valle, se apresuró a actuar con la rapidez y la astucia que siempre habían sido su marca registrada en los negocios. Primero, intentó el camino más sencillo. Buscó a Marisol en privado, una mañana en que supo, por informantes en la región, que Lupita había salido temprano para acompañar a Julián en una de las primeras mediciones cerca de la higuera. «Doña Marisol», dijo él, apareciendo de sorpresa junto a la cerca que dividía el camino de tierra de la propiedad, una sonrisa demasiado cordial estampada en el rostro. «Imagino que usted, viviendo en la Ciudad de México tantos años, entienda mejor que su hermana cómo funcionan ciertos asuntos prácticos de la vida. Dinero, oportunidades, ese tipo de cosas». Marisol cruzó los brazos, desconfiada. «¿Qué quiere usted, don Ramiro?» «Solo conversar con toda educación. Sé que usted tiene una vida construida en la ciudad, quizás hasta deudas, responsabilidades que una propiedad rural como esta nunca va a poder mantener por sí sola. Estoy dispuesto a ofrecerle, además del valor ya propuesto por la tierra, una cantidad extra. Solo para usted, ¿entiende? Un agradecimiento por ayudar a convencer a su hermana de cerrar el trato rápido, sin todo este asunto de documentos antiguos y mediciones complicadas». La propuesta tomó a Marisol por sorpresa, y por un instante muy breve, sintió el peso de sus propias dificultades financieras en la capital, de las rentas atrasadas,
del empleo inestable que la había hecho, en parte, buscar refugio en la propiedad de la familia justo en ese momento delicado. Pero el instante de excitación pasó rápido, reemplazado por una indignación creciente. «Me está pidiendo que traicione a mi propia hermana», dijo ella, con la voz temblorosa de rabia contenida. «Después de todo lo que pasó, después de todo el sufrimiento que enfrentó sola mientras yo estaba lejos. No es traición, señora mía, es solo ser práctica. Esta disputa puede prolongarse por años, y al final, los únicos que realmente ganan son los abogados. Piénselo con calma». «Ya lo pensé», respondió Marisol firme. «Y la respuesta es no. Ahora, por favor, retírese de nuestra propiedad». Ramiro levantó las manos con un gesto de falsa rendición, todavía sonriendo con ese aire calculado que ponía la piel de Marisol de punta. «Como quiera. Pero recuerde, doña Marisol, ofertas como esta no están disponibles para siempre». En cuanto se retiró, Marisol sintió que las piernas le flaqueaban y se sentó al borde del camino, con el corazón aún acelerado por la tensión del enfrentamiento. Decidió en ese mismo instante que le contaría todo a su hermana cuando regresara, sin ocultar ni un solo detalle del intento de soborno, como una forma de demostrar, de una vez por todas, que su regreso al Valle del Mezquite no tenía segundas intenciones. Querido oyente, si le está gustando la historia, no olvide darle like y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuamos. Cuando Lupita regresó de la medición cerca de la higuera, encontró a su hermana sentada en la cocina, el rostro aún pálido, las manos entrelazadas con fuerza sobre la mesa de madera desgastada. Al escuchar el relato completo de la visita de Ramiro y el intento de soborno, Lupita sintió una mezcla complicada de rabia y, sorprendentemente, un alivio profundo al ver que su hermana había rechazado la oferta sin dudar. «Está desesperado», comentó Julián, que había acompañado a Lupita hasta la casa para revisar las primeras notas de la medición. «Hombres como Ramiro solo recurren a este tipo de maniobras cuando sienten que están perdiendo el control de la situación. Es buena señal, en cierto modo. Significa que sabe que sus documentos tienen peso de verdad. O significa que se volverá aún más peligroso», reflexionó Marisol todavía conmocionada. Un hombre acostumbrado a ganar no acepta perder fácilmente. La preocupación de Marisol no era infundada. En los días siguientes, una serie de pequeños incidentes comenzó a atormentar la rutina de la propiedad de los Morales, todos lo suficientemente sutiles para no constituir una acusación clara, pero lo bastante insistentes para dejar claro que Ramiro no pensaba rendirse sin luchar. Primero, fue el acceso al camino secundario que unía la propiedad con la carretera principal, siempre usado libremente por generaciones, que amaneció bloqueado por una cerca nueva, levantada durante la noche, alegando delimitación de propiedad privada por parte de un terreno vecino que, por sospechosa coincidencia, pertenecía a un primo lejano de Ramiro. «Esto es solo para dificultarnos la vida», refunfuñó Lupita, examinando la cerca recién construida, obligada a hacer un desvío considerablemente más largo para llevar el maíz cosechado al tianguis. Luego, un camión de reparto que siempre compraba parte de la cosecha de maíz de la propiedad de los Morales, canceló el contrato a última hora, alegando vagamente un cambio en los proveedores habituales. Una decisión que Lupita sospechaba firmemente había sido influenciada por la presión directa de Ramiro sobre el comprador. Cada pequeño obstáculo ponía a prueba la resistencia de Lupita, que ya venía agotada por las semanas anteriores de trabajo extra en la siembra, sumado ahora a la tensión constante por la inminente disputa de la tierra. Fue en una de esas noches difíciles, sentada sola en la terraza después de que Marisol ya se había ido a dormir, cuando Julián apareció, trayendo consigo los resultados preliminares de la medición topográfica. «Mejor traer esto personalmente, todavía esta noche», dijo él sentándose a su lado en el porche oscuro, iluminado apenas por un farol de petróleo que se mecía suavemente con la brisa nocturna. «Los resultados confirman, con bastante precisión, que la ubicación del manantial coincide exactamente con el área marcada en el mapa antiguo de su abuelo.
Lupita sintió el pecho apretarse, una mezcla de esperanza y cansancio acumulado a lo largo de semanas de lucha constante. «Esto significa que tenemos una oportunidad de verdad», dijo ella más para sí misma que para Julián. «Significa más que eso», respondió él, la voz suave en la oscuridad. «Significa que su abuelo tenía razón todo el tiempo, y significa que tú, Guadalupe, no te rendiste, incluso cuando todos a tu alrededor pensaron que habías perdido la cabeza». Hubo un silencio reconfortante entre los dos, interrumpido solo por el canto lejano de los grillos y el susurro suave de las hojas de maíz con el viento. Fue en ese silencio que Lupita se dio cuenta, quizás por primera vez desde la partida del abuelo, de una sensación extraña de no estar completamente sola en medio de tanta dificultad. «Gracias, Julián», dijo ella finalmente, «por creer en mí cuando casi nadie más lo hacía». «Siempre creí», respondió él simplemente, los ojos fijos en ella por un instante, antes de desviar la mirada, quizás avergonzado por su propia sinceridad. «Desde los tiempos de la escuela, cuando defendías tus ideas incluso cuando todos se reían. Eso nunca cambió. La revelación sutil, casi tímida, de que Julián guardaba recuerdos antiguos, y quizás sentimientos igualmente antiguos, tomó a Lupita por sorpresa, despertando dentro de ella una confusión de emociones que no sabía bien cómo procesar en medio de tantas otras preocupaciones urgentes. La confirmación topográfica del manantial trajo una nueva urgencia a la situación. Julián explicó que, con ese resultado en mano, el siguiente paso sería formalizar oficialmente la reclamación del área a través de un proceso de rectificación de linderos, algo que requeriría contratar a un abogado especializado en temas de tierra, disponible solo en la ciudad más grande, a algunas horas de viaje del valle. El problema, claro, era el dinero. Lupita ya había estado reinvirtiendo prácticamente todo lo que ganaba con la venta del maíz en el mantenimiento de la propiedad, y un proceso legal, aunque prometedor, representaba un costo que simplemente no podía afrontar sola en ese momento. «Tengo algunos ahorros guardados», ofreció Marisol, sorprendiendo nuevamente a su hermana con un gesto de generosidad que contrastaba con los años de distanciamiento anteriores. «No es mucho, pero puede ayudar a empezar». «Marisol, no tienes que hacer eso», protestó Lupita, aún incómoda al aceptar ayuda financiera después de tantos años cuidando todo sola. «Sí, tengo que hacerlo», insistió la hermana, los ojos llenos de lágrimas. «Necesito hacer algo para compensar todos estos años que estuve lejos, dejándote cargar con este peso sola. Déjame ayudar, Guadalupe, por favor». Fue un momento de reconciliación silenciosa entre las dos hermanas, un pequeño paso que, sumado a tantos otros a lo largo de las semanas anteriores, comenzaba a reconstruir un puente que ambas temían estuviera destruido para siempre. Con los ahorros de Marisol sumados a lo poco que Lupita había logrado guardar, y con una ayuda adicional ofrecida discretamente por don Faustino, quien insistió en contribuir porque le debía eso al viejo amigo Belisario, lograron reunir lo suficiente para contratar los servicios de una abogada del pueblo vecino, una mujer de mediana edad llamada Beatriz Alcaraz, conocida por su experiencia en disputas de tierra en la región y por su reputación de no intimidarse fácilmente ante hacendados poderosos. «Este caso es sólido», declaró Beatriz, después de examinar cuidadosamente toda la documentación reunida por Lupita, Marisol y Julián. La escritura original, el mapa dibujado a mano, la confirmación topográfica del manantial y además el testimonio de don Faustino sobre la sociedad original entre Belisario y Armando. Todo esto junto forma una base muy sólida. Pero debo advertirle, don Ramiro Villalpando tiene recursos e influencia considerables en esta región. No va a aceptar perder esta disputa sin pelear hasta el final, usando todos los medios posibles, aunque eso signifique alargar el proceso por meses, tratando de desgastarlos financiera y emocionalmente. «Ya aguantamos hasta aquí», respondió Lupita, con la determinación evidente en la voz. «Vamos a aguantar lo que sea necesario». El proceso formal de rectificación de los linderos de la tierra se presentó pocos días después,
Y la noticia, como era de esperarse en una comunidad pequeña, donde los secretos rara vez se guardaban por mucho tiempo, llegó a oídos de Ramiro Villalpando casi de inmediato. Su reacción no tardó en manifestarse. En una tarde calurosa, mientras Lupita supervisaba la cosecha junto a 2 ayudantes contratados temporalmente para cubrir el aumento en la producción, un automóvil conocido se detuvo de golpe en la carretera frente a la propiedad, y Ramiro bajó de él con pasos rápidos y el rostro rojo de racha contenida, muy diferente de la postura calmada y calculadora que siempre había mostrado antes. ¿De verdad crees que vas a quitarme tierras de mi familia con unos papeles viejos y un mapa dibujado por un hombre que ya no está vivo para defender lo que escribió?, espetó él, sin siquiera saludar, con la voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de los ayudantes cercanos. «Los documentos son auténticos, don Ramiro», respondió Lupita, manteniendo la calma a pesar del corazón acelerado. «La escritura, el mapa, la confirmación del manantial, todo eso será analizado por la justicia, con todas las garantías legales. Si usted tiene razón, no tiene nada que temer». «¿Razón?», repitió Ramiro, con una risa amarga escapándose de los labios. «Mi padre construyó esta finca con el sudor de su propio trabajo, y ahora tú quieres venir aquí, después de 30 años, a decir que parte de ella nunca fue legítimamente nuestra». «No fui yo quien inventó esta historia», replicó Lupita con la voz ganando firmeza. «Fue el propio don Faustino quien testificó lo que realmente sucedió entre mi abuelo y su padre. Si usted quiere discutir sobre sudor y trabajo, discuta también sobre la injusticia que mi abuelo cargó durante 30 años, en silencio, mientras usted y su familia prosperaban usando un manantial que nunca debió haber sido solo de ustedes». El enfrentamiento verbal, presenciado por varios de los empleados de Ramiro que lo acompañaban, además de los propios ayudantes de Lupita, rápidamente se convirtió en tema de conversación en toda la región, alimentando aún más la curiosidad y las apuestas sobre quién saldría victorioso de aquella disputa que ya no era un secreto para nadie en el Valle del Mezquite. Ramiro, incapaz de contener la rabia ante la resistencia inquebrantable de Lupita, se dio la vuelta para irse, pero se detuvo antes de subir al coche, lanzando una última amenaza cargada de veneno. «Voy a pelear hasta el último centavo, hasta la última gota de sudor, antes de dejar que esta tierra se me escape de las manos. Y, al final, serás tú quien se arrepienta de haber metido las manos en cosas que debiste haber dejado enterradas». La ironía de las propias palabras de Ramiro, «cosas que debiste haber dejado enterradas», no escapó a Lupita, quien sintió un escalofrío al considerar si esa frase escondía algún otro secreto aún no revelado. La frase de Ramiro quedó martillando en la cabeza de Lupita durante días, mezclándose con las preocupaciones ya numerosas sobre el avance del proceso judicial. Fue don Faustino, en una visita casi rutinaria a la propiedad de los Morales, quien, al escuchar el relato del enfrentamiento, palideció de una manera que Lupita nunca había visto antes. «¿Don Faustino, se encuentra bien?», preguntó ella, notando el cambio repentino en la expresión del viejo amigo. «Esa frase, cosas que debía haber dejado enterradas», murmuró él sentándose pesadamente en una silla del porche, las manos temblorosas apretando el bastón con más fuerza de lo necesario. «Guadalupe, hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a tu abuelo le conté todo. Creo que ha llegado la hora de que lo sepas». Marisol, que pasaba cargando un balde de agua de la cisterna, se detuvo de inmediato, sentándose al lado de su hermana para escuchar lo que Faustino tenía que revelar. «Poco antes de morir, Armando Villalpando me buscó», comenzó el viejo, la voz cargada de emoción contenida. «Esto fue hace ya bastantes años. Ramiro aún no se había hecho cargo por completo de los negocios de la familia. Armando estaba enfermo, sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y llegó a mi casa de noche sin avisar a nadie pidiendo hablar». «¿Y qué dijo?», preguntó Lupita con el corazón acelerado. «Confesó que sabía todo el tiempo que había actuado mal con Belisario. Dijo que cargaba esa culpa desde hacía décadas,
que varias veces pensó en corregir la situación, en devolver la parte de la tierra que había tomado injustamente, pero que el orgullo y el miedo a perder prestigio en la región siempre hablaban más fuerte. Me entregó un documento, Guadalupe, un documento firmado por él mismo, reconociendo formalmente la injusticia cometida contra tu abuelo y declarando la intención de revertir la situación tan pronto como encontrara el valor suficiente. ¿Y ese documento existe hasta hoy?, preguntó Marisol, con los ojos muy abiertos. Existe, confirmó Faustino. Lo guardé, esperando el momento adecuado, porque Armando me pidió que solo lo revelara si algún día fuera realmente necesario, si la situación llegaba a un punto sin retorno. Creo que ese punto ha llegado. Esa misma tarde, don Faustino fue a su propia casa, buscando en la vieja cómoda del cuarto un sobre lacrado que había permanecido escondido tantos años, protegido por un secreto que jamás imaginó tener que revelar. El documento, redactado con la propia letra temblorosa de Armando Villalpando, en sus últimos meses de vida, confirmaba exactamente lo que Belisario siempre supo: la manipulación de la demarcación original de las tierras, la apropiación indebida del área que contenía el manantial, y una petición explícita de que, si la verdad salía a la luz, la parte de la tierra fuera devuelta a la familia Morales como forma de reparación. Esto lo cambia todo, declaró la abogada Beatriz Alcaraz, al examinar el documento llevado hasta su despacho por la combinación improbable de Lupita, Marisol, Julián y el propio don Faustino. Con una confesión formal y firmada por el propio Armando Villalpando, sumada a todos los demás documentos que ya teníamos, prácticamente elimina cualquier posibilidad de que Ramiro pueda impugnar su reclamo ante la justicia. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos empezando. Ahora continuamos. La noticia de la existencia del documento firmado por Armando Villalpando llegó a oídos de Ramiro a través de canales que nadie pudo identificar con exactitud, pero que Lupita sospechaba fuertemente que estaban vinculados a algún empleado del propio despacho de la abogada, quizás sobornado o presionado para filtrar información. El efecto sobre Ramiro fue devastador. El hombre que siempre se había enorgullecido de mantener la compostura calculada en cualquier negociación, apareció en una mañana lluviosa de inicio de temporada en la propiedad de los Morales, esta vez solo, sin los empleados que solía llevar como muestra de poder, el rostro abatido y envejecido de una manera que Lupita jamás imaginó posible. «Necesito hablar contigo, Lupita», dijo él con una voz sorprendentemente baja, casi suplicante, tan diferente de la arrogancia que siempre había mostrado. A solas, si es posible. Desconfiada, pero también curiosa, Lupita aceptó hablar, sentándose con él en el porche, mientras la lluvia fina caía sobre el techo de barro, creando un sonido constante y reconfortante que contrastaba con la tensión evidente entre los dos. «Lo sabía», confesó Ramiro, los ojos fijos en el suelo, incapaz de mirar a Lupita directamente. «Siempre lo supe desde niño, que mi padre había hecho algo malo con su abuelo. Nunca contó los detalles, pero lo veía, en sus ojos, cada vez que mencionaban el nombre de Belisario Morales, un peso, una vergüenza que nunca lograba ocultar del todo. ¿Por qué nunca intentó corregir eso entonces?», preguntó Lupita, la voz más suave de lo que pretendía, sorprendida por su propia disposición a escuchar. «Porque tenía miedo», admitió Ramiro, levantando por fin los ojos marcados por una vulnerabilidad que Lupita jamás imaginó encontrar en ese hombre. «Miedo de perder todo lo que mi padre construyó, miedo de admitir que gran parte de nuestra prosperidad venía de una injusticia. Es más fácil fingir que no sabes nada que enfrentar la verdad, Lupita. Yo elegí el camino más fácil, durante años, y cuando vi que usted estaba cerca de descubrirlo todo, entré en pánico. Hice cosas de las que no me enorgullezco, la cerca bloqueando el camino, la presión sobre el comprador de su maíz, el intento de soborno con su hermana. Todo eso fue desesperación, no maldad calculada como usted debe pensar que soy capaz.
El silencio que siguió estuvo cargado de una mezcla compleja de emociones, rabia aún latente por parte de Lupita, pero también un inesperado atisbo de comprensión ante la confesión sincera del hombre que hasta ese momento ella veía solo como el villano de su historia. «Chas, ¿qué piensa hacer ahora?», preguntó ella por fin. «Quiero proponer un acuerdo», respondió Ramiro, la voz ganando un poco más de firmeza, como si la confesión hubiera aliviado parte del peso que cargaba. «Ya no quiero pelear en los tribunales, alargando esto por meses, gastando dinero que podría usarse para reconstruir algo bueno entre nuestras familias. Estoy dispuesto a devolver formalmente el área del manantial, reconocer públicamente la injusticia cometida por mi padre y además ofrecer una compensación justa por los años en que ustedes estuvieron privados del uso de esa agua». Lupita guardó silencio por un largo momento, evaluando cuidadosamente la propuesta. Sabía que aceptar significaría renunciar a la satisfacción de una victoria completa ante la justicia, pero también reconocía que un acuerdo pacífico, mediado por la buena voluntad genuina, podría terminar décadas de rencor entre las dos familias de una manera que ninguna sentencia judicial lograría jamás. «Necesito hablar con mi hermana y con mi abogada antes de decidir algo», respondió ella cautelosa, pero ya sintiendo que el peso de la rabia comenzaba a disiparse. «Pero le agradezco que haya venido hasta aquí, don Ramiro. Le agradezco la sinceridad». La propuesta de acuerdo se discutió extensamente en los días siguientes, con Beatriz Alcaraz analizando cuidadosamente cada detalle para garantizar que los intereses de Lupita y Marisol estuvieran plenamente protegidos, y con Julián ayudando a calcular el valor justo de la compensación basado en el análisis técnico de la tierra y del manantial recuperado. «Es una propuesta honesta, dentro de lo que la ley permitiría alcanzar de todas formas», evaluó Beatriz, después de revisar los términos presentados por Ramiro a través de su propio abogado. «Y tiene la ventaja de cerrar todo rápido, sin el desgaste de un proceso largo, pero la decisión final es de ustedes dos». Marisol, quien a lo largo de todo el proceso se había ido acercando cada vez más a su hermana, apoyó totalmente la decisión de aceptar el acuerdo, reconociendo que la paz recuperada entre las familias, sumada a la justicia ya parcialmente restaurada, valía más que cualquier prolongación innecesaria del conflicto. «El abuelo nunca quiso venganza, Guadalupe», dijo Marisol, en una conversación tranquila entre las dos en la cocina, mientras preparaban la cena juntas, un hábito que se había vuelto cada vez más común entre ellas en las últimas semanas. «Él solo quería justicia y reconocimiento. Creo que eso es lo que estamos logrando ahora». Lupita asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de paz genuina instalándose dentro de ella, a pesar de todas las dificultades aún por delante en la formalización definitiva del acuerdo. La ceremonia de firma del acuerdo ocurrió un sábado de mañana soleada en la propia propiedad de los Morales, con la presencia de Beatriz Alcaraz, del abogado de Ramiro, de don Faustino como testigo de honor y, sorprendentemente, de doña Socorro, quien insistió en asistir para ver con mis propios ojos que esta historia termine bien, después de tantos años de injusticia. Ramiro, frente a todos los presentes, se aseguró de pronunciar públicamente un reconocimiento formal del error cometido por su padre décadas atrás, un gesto que requirió de él una humildad que muchos allí presentes jamás imaginaron presenciar. «Reconozco ante todos aquí que mi padre, Armando Villalpando, cometió una grave injusticia contra Belisario Morales y su familia, apropiándose indebidamente de parte de sus tierras y del manantial que hoy devolvemos formalmente a la propiedad legítima de los Morales. Ofrezco disculpas en nombre de mi familia por el dolor y las dificultades causadas a lo largo de tantos años». Lupita, al escuchar aquellas palabras, sintió los ojos llenarse de lágrimas, pensando en todo el sufrimiento silencioso que el abuelo había cargado en todas las noches que probablemente había pasado en vela, planeando maneras de fortalecer la pequeña parte de tierra que le quedaba, sin rendirse jamás, sin perder nunca la esperanza de que, un día, la verdad
saldría a la luz. «Gracias, don Ramiro», dijo ella con la voz entrecortada pero firme. Mi abuelo se habría sentido orgulloso de ver llegar este día, aunque sea de una manera muy diferente a como él probablemente lo imaginaba. Con el acuerdo formalizado y el área del manantial oficialmente devuelta a la propiedad de los Morales, la vida en el Valle del Mezquite comenzó lentamente a encontrar un nuevo equilibrio. El agua que antes fluía exclusivamente hacia las tierras de Ramiro Villalpando empezó a irrigar también los campos de Lupita, que, sumada a la fórmula secreta del fertilizante de ceniza perfeccionada por Belisario a lo largo de décadas, transformó la antigua propiedad improductiva en una de las siembras más prometedoras de toda la región. La cosecha siguiente, la primera después de todas las revelaciones y reconciliaciones, prometía ser la más grande jamás registrada en la historia de la familia Morales. Lupita caminaba por los campos verdes, aún incrédula ante la transformación, sintiendo que cada mazorca de maíz llevaba consigo un pedazo de la lucha silenciosa que el abuelo había librado durante toda su vida. «Él amaría ver esto», comentó ella una tarde, caminando al lado de Julián por los límites de la propiedad, ahora considerablemente más grande gracias al área recuperada. El abuelo siempre decía que la tierra recompensa a quien tiene paciencia para esperar el tiempo adecuado. «Tenía razón», respondió Julián con una sonrisa suave en los labios mientras observaba el horizonte verde extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. «Y creo que también se sentiría orgulloso de ver a la mujer fuerte y decidida en que te has convertido incluso frente a tanta dificultad». La relación entre los dos, que había comenzado tímidamente durante las semanas de tensión e incertidumbre del proceso judicial, se fue profundizando naturalmente a lo largo de los meses siguientes, construida sobre una base de respeto mutuo, admiración y una complicidad que nació del trabajo conjunto en pro de una causa justa. «Guadalupe», dijo Julián, deteniéndose al caminar y girándose para mirarla directamente, con una seriedad suave en la mirada. «Sé que ya has pasado por muchas cosas, que tal vez no sea el momento adecuado para hablar de esto, pero necesito decírtelo. Lo que siento por ti no es de ahora. Viene desde los tiempos de la escuela, cuando te veía defender tus ideas con una fuerza que nunca había visto en nadie más. Y estos últimos meses, trabajando a tu lado, solo hicieron crecer aún más este sentimiento». Lupita sintió que el corazón se le aceleraba. Una mezcla de sorpresa, alegría y un resto de miedo antiguo, heredado quizás del matrimonio fracasado con Arturo, de permitirse confiar de nuevo en otra persona después de tantos años construyendo muros protectores alrededor de su propio corazón. «Yo también siento algo, Julián», admitió ella por fin, con la voz temblorosa pero sincera. «Solo necesito tiempo para aprender a confiar de nuevo, sin miedo a lastimarme otra vez». «Tengo todo el tiempo del mundo para esperarte, Guadalupe», respondió él simplemente, tomándole la mano con un cariño respetuoso que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Marisol, por su parte, decidió que su vida en la Ciudad de México ya no tenía sentido frente a todo lo que había reconquistado junto a su hermana y la propiedad de la familia. Después de una visita rápida a la ciudad grande para resolver asuntos pendientes de trabajo y vivienda, regresó definitivamente al Valle del Mezquite, decidida a construir, al lado de Lupita, una nueva etapa para la propiedad de los Morales. «Estaba pensando», dijo ella, una tarde tranquila mientras las dos organizaban juntas las viejas pertenencias del abuelo, ahora finalmente, libres del peso de secretos no resueltos, que podríamos usar parte de esta tierra recuperada para plantar algo diferente, tal vez frutas, hortalizas, algo que podamos vender también en las ciudades más grandes, no solo aquí en el tianguis local. Siempre fuiste la más atrevida de las dos», comentó Lupita, sonriendo con cariño verdadero hacia su hermana, un sentimiento que meses atrás parecía casi imposible de recuperar. «Y tú siempre fuiste la más testaruda», replicó Marisol riendo. «Creo que juntas formamos un buen equipo, ¿no crees?». La risa compartida entre las dos hermanas, ligera y genuina, representaba la cura definitiva de una herida que ambas cargaban desde hacía más de una década.
un distanciamiento causado por rencores antiguos que finalmente encontraban espacio para ser superados a través del trabajo conjunto y el amor reencontrado. La comunidad del Valle del Mezquite, testigo de toda la saga vivida por Lupita desde aquella mañana en que fue ridiculizada por esparcir el fertilizante de ceniza del abuelo sobre la tierra seca, también experimentó una transformación sutil, pero significativa, en la manera de ver a esa mujer a quien muchos habían juzgado apresuradamente. Doña Socorro, quien se había convertido en una especie de figura protectora no oficial de Lupita a lo largo de toda la disputa, organizó, con el apoyo de otras familias de la región, una pequeña fiesta de celebración por la cosecha abundante y la reconciliación alcanzada entre las familias Morales y Villalpando, un evento que reunió a prácticamente toda la comunidad un domingo de sol suave, con mesas repletas de comida, música tocada con guitarra y acordeón, y un ambiente de confraternización que hacía mucho no se veía en ese rincón apartado del campo. «Quiero hacer un brindis», anunció doña Socorro, levantando un vaso sencillo de agua de Jamaica hecha en casa, su voz ronca resonando con autoridad sobre el bullicio animado de la fiesta. Un brindis por la terquedad, porque fue ella la que salvó esta tierra. Un brindis por el valor de una mujer que aguantó risas, burlas y desconfianza sin rendirse jamás en lo que creía que era correcto. Y un brindis por la verdad, que tarde o temprano siempre encuentra la manera de salir a la luz, no importa cuánto tiempo permanezca escondida bajo la tierra. Los presentes levantaron sus vasos, muchos de ellos las mismas personas que, meses antes, se habían reído abiertamente de Lupita en el mismo tianguis donde ahora la celebraban. Ella observaba todo con una mezcla de emoción y un dejo aún presente de pesar, pero eligió, en ese momento, dejar de lado el resentimiento en favor de la paz recuperada. «Gracias a todos», dijo, levantándose para responder al brindis, la voz firme a pesar de la emoción evidente. «Sé que muchos aquí se rieron de mí, y no voy a fingir que no dolió. Pero también entiendo que el miedo a lo desconocido hace que las personas reaccionen de formas que después lamentan. Lo importante es que al final, la verdad siempre prevalece, y que esta tierra que tanto amó mi abuelo y por la que tanto luchó para protegerla, finalmente está dando los frutos que él siempre supo que era capaz de dar». Ramiro Villalpando, presente en la fiesta por invitación de la propia Lupita, un gesto de buena voluntad que sorprendió a gran parte de la comunidad, levantó también su vaso, una sonrisa sincera, libre de la arrogancia de antaño, estampada en el rostro. «Y que esta sea solo la primera de muchas cosechas abundantes para la familia Morales», declaró él, recibiendo en respuesta aplausos calurosos de todos los presentes. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Los meses siguientes trajeron una estabilidad que Lupita jamás imaginó que fuera posible alcanzar después de tantas dificultades. La propiedad, ahora ampliada y fortalecida por el agua constante del manantial recuperado y por la fórmula secreta del fertilizante de ceniza, se convirtió en un referente en la región, atrayendo incluso a curiosos de pueblos vecinos interesados en conocer el método desarrollado por Belisario Morales a lo largo de tantos años de dedicación silenciosa. Julián, con su formación en ingeniería agronómica, ayudó a Lupita y a Marisol a documentar formalmente la fórmula del abuelo, no para venderla o comercializarla de manera amplia, respetando el deseo del viejo de mantener cierto misterio alrededor de su creación, sino para garantizar que el conocimiento no se perdiera con el paso de las generaciones, registrando cuidadosamente cada proporción, cada técnica de quema controlada, cada detalle que hizo de aquel abono una verdadera revolución silenciosa en la pequeña propiedad. «¿Sabes, Guadalupe?», comentó Julián en una noche tranquila, en que los dos observaban la puesta de sol desde el porche de la casa, ahora reformada con pequeñas reparaciones que se habían vuelto posibles gracias a la prosperidad recién alcanzada. «Creo que tu abuelo sabía desde el principio que tú serías capaz de superar todo esto».
Por eso confío precisamente en ti para cumplir la promesa, incluso sabiendo que eso traería dificultades al principio. A veces me pregunto si él imaginaba el tamaño de la confusión que aquel pedido iba a causar, respondió Lupita riendo suavemente al recordar los primeros días de burlas y ridiculización. Esparce mis cenizas en la tierra. ¿Quién iba a decir que una frase tan simple iba a generar tanto malentendido? Pero también generó tantas cosas buenas, reflexionó Julián, tomándole la mano con cariño. Trajo de vuelta la cercanía entre tú y tu hermana. Trajo a la luz la verdad sobre la injusticia de antaño. Trajo incluso a mí, de vuelta cerca de ti. Lupita sonrió apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo, quizás por primera vez en muchos años, una paz genuina y duradera instalándose en su corazón, libre del peso de secretos no resueltos y de rencores antiguos. Marisol, observando la escena desde lejos a través de la ventana de la cocina mientras preparaba la cena, sonrió también, satisfecha de ver a su hermana encontrando por fin la felicidad después de tantos sacrificios silenciosos a lo largo de toda una vida dedicada a la tierra y a la familia. En el aniversario de 1 año de la partida de Belisario, Lupita organizó una pequeña ceremonia sencilla junto a la vieja higuera, el mismo lugar donde había encontrado los documentos que cambiarían para siempre el destino de su familia. Reunió a Marisol, Julián, don Faustino y doña Socorro, formando un pequeño círculo alrededor del árbol imponente que había sido testigo de tantos secretos a lo largo de décadas. Entonces, abuelo, dijo ella mirando el tronco robusto de la higuera, como si hablara directamente con la memoria del abuelo. Usted me pidió que esparciera sus cenizas en la tierra, y yo cumplí esa promesa, aunque al principio nadie entendiera bien lo que eso significaba. Pero creo que, en el fondo, usted sabía que esa promesa iba más allá del fertilizante, más allá de la fórmula secreta que usted pasó la vida perfeccionando. También era una promesa de nunca rendirse, de luchar siempre por la verdad, sin importar cuánto tiempo tomara. Depositó, junto a las raíces del árbol, un pequeño ramo de flores silvestres recogidas en la propia propiedad, un gesto sencillo pero cargado de un significado profundo. La tierra dio los frutos que usted siempre supo que era capaz de dar, continuó Lupita, con la voz entrecortada pero serena. Y la familia, que durante tantos años estuvo dividida por rencores y distancias, finalmente encontró el camino de regreso a la unión. Gracias por todo lo que me enseñó, abuelo. Gracias por confiar en mí, incluso cuando el mundo entero dudó. Don Faustino, a su lado, puso la mano sobre su hombro en un gesto silencioso de apoyo y reconocimiento. Belisario siempre fue hombre de pocas palabras, pero de acciones que hablaban más alto que cualquier discurso, dijo el viejo amigo, con los ojos llenos de lágrimas por la emoción del recuerdo. Y tú, Guadalupe, demostraste ser digna de toda la confianza que depositó en ti. Él estaría muy orgulloso. El grupo permaneció en silencio respetuoso durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios recuerdos y reflexiones, mientras el viento suave mecía las hojas de la vieja higuera, como si la propia naturaleza participara en ese momento de homenaje y gratitud. Al caminar de regreso a la casa principal, con el sol comenzando a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados que recordaban, de alguna manera, el color del propio fertilizante de ceniza que había desencadenado todo ese viaje de superación, Lupita sintió que finalmente había encontrado paz completa con su propio pasado. La propiedad que una vez fuera motivo de risa y burla en toda la región se había convertido en símbolo de perseverancia, verdad y justicia restaurada. La pequeña agricultora que había sido llamada loca por cumplir la última voluntad de su abuelo demostró con trabajo arduo y coraje inquebrantable que las apariencias y los juicios precipitados rara vez cuentan la historia completa detrás de cualquier situación. Y mientras la familia Morales se levantaba de nuevo, más fuerte y unida que nunca, la tierra seguía floreciendo año tras año, llevando en cada cosecha abundante la memoria silenciosa de un hombre que, incluso después de partir, encontró la manera de seguir cuidando a aquellos que más amaba, a través de un secreto guardado por 30 años
y de una promesa cumplida con toda la dedicación y amor que una nieta podía ofrecer. Fin de la historia.